Buen día. Bueno, hoy nos vamos a acercar a un tema que es fundamental para ver los testimonios de Rigoberta Menchú, que es cómo se caracteriza, cómo se constituye el testimonio en América Latina. El testimonio latinoamericano es un género muy fuerte, con una tradición poderosa y que tiene, el testimonio comienza a escribirse, digamos, desde el inicio de la conquista, pero me interesa destacar o diferenciar lo que es el origen de lo que es el momento en que se institucionaliza como un género, es decir, que se canoniza. Esto ocurrió durante a comienzos de los años 70, pero ya también en los 60, en torno a la Revolución Cubana. Porque, digamos, la primera cuestión que tendríamos que ver es por qué a la Revolución Cubana, cómo es este enganche, digamos, entre un género literario y un proceso político revolucionario. Esto es lo que en principio vamos a tratar de analizar un poco. Si tenemos que describir los años 60, es decir, los inicios de la Revolución Cubana, que como ustedes saben, la Revolución Cubana fue un faro para América Latina, fue un momento que atravesó, que se latinoamericanizó como experiencia y como modelo. Entonces, aquí, digamos, en buena medida era un faro para el resto de los países de América Latina. Si tenemos que pensar la década de los 60 y los proyectos literarios, los proyectos intelectuales, tendríamos que hablar de dos figuras fundamentalmente. Una de estas es el intelectual o el escritor comprometido y otra es el intelectual, el escritor revolucionario. Dos etiquetas que en principio parecen muy similares, pero que no lo son, y que en determinado momento incluso estos dos sujetos se enfrentan fuertemente. Si bien al comienzo van bastante juntos. En principio, cuando hablamos del intelectual o el escritor revolucionario, tenemos que pensarlo, lo podemos pensar, por ejemplo, a partir de la categoría de letrado de Ángel Rama, ¿no es cierto? Ángel Rama define al letrado como el brazo escriturario de un proyecto político. En este sentido, el intelectual revolucionario procuraba trasladar el proyecto revolucionario hacia el área cultural. Y la Revolución Cubana tuvo una propuesta educativa de amplias y profundas dimensiones. Fue una de las tareas que el gobierno revolucionario emprendió de un modo muy fuerte, a través de una alfabetización. Era un proyecto educativo focalizado en alfabetizar a los campesinos, los pobladores analfabetos, semialfabetos. Entonces, en torno a esto hubo el armado de un proyecto muy especial que uno lo puede leer en determinados textos como en El Calibán de Fernández Retamar, que también es un testimonio, o también en un ensayo muy importante de Ernesto Che Guevara en torno al nacimiento del hombre nuevo. Es decir, este hombre nuevo, decía el Che Guevara, este hombre que el socialismo cubano precisa, tiene que educarse, en términos marxistas, más bien concientizarse. Entonces la educación iba a ir a esto, a alfabetizar, a concientizar a los pobladores, a los obreros, a los campesinos y en general a la ciudadanía también, por supuesto, para que pudieran ver cuáles eran las fuerzas progresistas y cuáles retardaban la evolución, digamos, del país. Entonces, en este proyecto se propone como modelo funcional a esta enseñanza, a esta educación, a esta paideia revolucionaria, todo aquello que fuera en un estilo llano, en un estilo realista. Acá podemos recuperar la idea de un realismo socialista,
en una idea de una escritura, de una literatura que fuera el fiel reflejo de lo real. Lo que presupone un lenguaje transparente y lo que presupone considerar a la literatura un poco como el espacio donde se da cuenta de la ideología revolucionaria. En ese sentido, entonces, la literatura va a estar siguiendo, un poco sometida a las necesidades y los requisitos de la educación revolucionaria, del proyecto revolucionario. De allí que el testimonio encaje perfectamente con esta idea de educar, sea un medio estupendo para poder educar, digamos, a lo que ellos llamaban las masas. Así como también los documentales, ¿no? Todos hemos visto documentales de los guerrilleros bajando por Sierra Maestra, ¿no? Así, esta era toda la paideia revolucionaria. Entonces, esto también supuso otro concepto de intelectual, ¿no? Cuando hablamos de intelectual revolucionario es una categoría que abarca, digamos, diferentes modelos en su interior, desde un, digamos, escritor o un intelectual que se convierte en revolucionario, que se convierte en un brazo letrado de la revolución, que pasa a formar parte, digamos, de la administración cultural, pero también este concepto de intelectual revolucionario terminó por definir a los líderes políticos. O sea, el mayor intelectual revolucionario era Fidel Castro, eran el Che Guevara, eran estos grandes líderes revolucionarios. Con lo cual fue surgiendo lo que se denomina un antiintelectualismo. O sea, el intelectual, como se lo conoce en cierta tradición, siempre resultaba crítico, ¿no? Sobre todo la figura del intelectual crítico siempre resultaba un poco molesto porque un poco desobediente, siempre iba más allá de una obediencia estricta y a veces formulaba críticas, autocríticas dentro de la misma, dentro de la aceptación de la revolución. Sin embargo, siempre estaba notando aquello que no le parecía demasiado ajustado. Entonces, a partir de esto, de fricciones entre los intelectuales, finalmente el modelo, digamos, termina equiparándose el intelectual revolucionario al líder. Es el líder quien mejor puede conducir a las masas y quien mejor puede educarlas. Ahora bien, entonces, esto hizo, como dijimos ya, que se privilegien las estéticas realistas. Y frente a esto dijimos que estaba en los 60, había una pugna, digamos, entre estos dos modelos. Uno es este intelectual revolucionario, por otra parte tenemos el intelectual o el escritor comprometido. La idea de compromiso, Engagé, viene de Sartre, Jean-Paul Sartre, que justamente pensó cómo un intelectual puede estar comprometido con un proyecto político, pero sin obedecer, digamos, al Partido Comunista, ¿no? En todas sus líneas, que tuviera cierta autonomía, cierta independencia. En el clima de los años 60, en América Latina, en torno a la Revolución Cubana, fue muy fuerte la formación de lo que nosotros conocemos como el boom latinoamericano, ¿no? Todos conocen García Márquez, Fuentes, Alejo Carpentier, Onetti también, Rulfo, etcétera, etcétera, Cortázar. Ahora bien, ellos apoyaban todo el proceso revolucionario, eran intelectuales, digamos, otro de los términos era progresista, eran intelectuales progresistas y estaban de acuerdo con el proyecto revolucionario. Pero eso no significaba, digamos, proponer, ajustarse a una narrativa realista. Por el contrario, acá entonces ellos consideraban que el arte tenía su propia autonomía, que el arte tenía sus procedimientos, sus modos de representar lo real, y entonces dentro de este espacio autónomo del arte siempre está esta propuesta que también ha descrito Theodor Adorno respecto a que el artista
puede revolucionar sus propios procedimientos, puede revolucionar las estéticas del presente, y es a partir de complejizar y a partir de correrse de un statu quo del campo literario es como va a hacer la revolución desde dentro de la literatura, y no, digamos, bajando una línea ideológica realista en sus textos. Por otra parte, el boom latinoamericano tenía su propio modo de legitimación, es decir, estaba legitimado por el mercado. Entonces, me interesaba hacer esta descripción para mostrar cómo el testimonio, bueno, y por supuesto, perdón, me olvidé de decir esto, ¿no? Las estéticas, las escrituras del boom, sabemos que Alejo Carpentier, por ejemplo, en Viaje a la Semilla, recuperan muchos de los procedimientos vanguardistas, rupturistas en Viaje a la Semilla, para tomar un solo ejemplo. Allí hay una inversión temporal, es decir, no continúan con un realismo representativo, sino que absorben técnicas rupturistas de la vanguardia. Pero, en cambio, sí el testimonio, como ya ustedes sospecharán, tiene que ver más con el proyecto revolucionario que sale, digamos, que es propuesto por la administración cultural cubana. Es afín a esta paideia, a esta educación. Y es también afín a la propuesta general de un interés por dar cuenta por recuperar las voces de los sectores marginados, de los sectores oprimidos de América Latina, de aquellos que no han tenido voz, que no han tenido acceso al universo letrado, al universo, a todos los mecanismos de publicación de libros, de escritura. Entonces, un poco el testimonio va a ir en este sentido. En el testimonio, alguien que no maneja la escritura sí puede articular su voz y describir sus experiencias. Es decir, en este sentido, Elizabeth Sklodowska habla de una canonización de lo periférico, como la Revolución Cubana va a través del testimonio, va a hacer ingresar al canon a estas voces marginales. Además de este factor fundamental del proyecto educativo de la Revolución, también hay otros que señalan otros motivos que sostuvieron a la canonización del testimonio. Y John Beverly, por ejemplo, menciona la importante tradición, la cultura latinoamericana, de textos de carácter documental, como las crónicas coloniales, los diarios de viaje, el ensayo de identidad nacional, la biografía, la autobiografía, las memorias de campaña, la novela social o indigenista, que tiene mucho énfasis en lo documental. Digamos, había toda una tradición. Y también esa tradición estaba apoyada por formas muy similares al testimonio, como las historias de vida etnográficas. Testimonio, historias de vida etnográficas son géneros más o menos emparentados, más o menos hermanos. En los 60 había toda una línea que procuraba rescatar aquellas contraculturas que los estados, que los poderes hegemónicos siempre habían ignorado. Bueno, ahora les dábamos entrada, les dábamos espacio. Bueno, por ello fue el testimonio como una vía alternativa tanto a los discursos que venían oficiales del poder, como también va a ser una vía alternativa a la literatura del boom. René Jara marca dos tipos de testimonios que fueron claves, que uno podría decir son dos modelos de testimonio. Por un lado, aquellos que dan cuenta de experiencias de opresión,
para los sectores marginales, de momentos de fuerte dominación, donde aparece la pobreza, la explotación, la marginación. En ese sentido, se recupera el presidio político en Cuba de José Martí, pero un texto que aparece muy centralmente en esta tipología es Biografía de un cimarrón, que es la historia de Esteban Montejo, un esclavo cimarrón que fue esclavo y que en el momento en que Barnett le toma testimonio oral, tenía alrededor de 100 años y él por eso puede contar su historia como esclavo cimarrón. Este es un claro ejemplo. Biografía de un cimarrón es un texto muy, muy canónico dentro del testimonio. Por otra parte, el segundo tipo de testimonio es, por el contrario, el momento, inverso, que es el momento de exaltación heroica, en especial en las luchas revolucionarias. Es decir, es ese momento que hoy recordamos de los guerrilleros bajando de Sierra Maestra en los documentales. Es decir, cómo allí está toda la figura heroica, épica, la épica revolucionaria. Estos van a ser un poco los dos modelos, y en este segundo caso, por ejemplo, tenemos las memorias de la guerra revolucionaria cubana del Che Guevara. Luego vamos a plantear apenas brevemente en qué medida esta lectura del testimonio latinoamericano canonizado en 1970, eso no lo dije, en 1970 sale un premio por Casa de las Américas, ¿no?, que inaugura la categoría específica de testimonio para un certamen literario, y ahí aparece como el emblema de la canonización del testimonio. Dijimos que en un segundo nos vamos a preguntar un poco si este testimonio sigue, si el testimonio del presente sigue la misma lógica, o si podemos pensar una suerte de reinstitucionalización del testimonio en los años 90, en qué medida en los 90, en un contexto donde en el Cono Sur se han terminado con las dictaduras, en otros países con los conflictos y se inician las transiciones a la democracia, los periodos del posconflicto, es decir, los años 80, 90, esto obviamente varía mucho, ¿no?, entre todos los países, pero sí en un contexto donde ya la revolución cubana no aparece como el horizonte emancipatorio de los sectores marginales, ¿no?, sino que allí las demandas por derechos y todo tipo de demanda política frente a la justicia se va a efectuar en el interior de las democracias. Entonces podemos pensar también acá como el testimonio, en qué medida el testimonio atraviesa como una segunda institucionalización, donde el eje ya no es la revolución, sino que es los derechos humanos. Es en términos de los derechos humanos donde los testimonios van a virar y van a actuar en otras instituciones de otro modo, etcétera, etcétera. Pero esto por el momento lo vamos a dejar acá. Vamos a plantear ahora, Hugo Achúgar, quería mencionar, tiene un texto muy, muy lindo que se llama En otras palabras, otras historias. Entonces él menciona cómo el testimonio está dirigido a la lucha por el poder en una doble vertiente, como un discurso que intenta desarticular el discurso del poder o como un discurso ejercido desde el poder, ¿no? Un poco es lo que habíamos venido diciendo. También señala el carácter performativo del testimonio, que es Achúgar lo entiende como una suerte de performatividad, una escritura que vuelve a procurar revincular el arte con la vida.
esta es siempre una suerte de utopía de la literatura, en qué medida la literatura puede servir para los cambios sociales, los cambios revolucionarios, en fin. Entonces, digamos, el testimonio tendría fuertemente esta pretensión, ¿no? Ya que vimos cómo se articula en cuanto a un proyecto político, el testimonio como un espacio donde se da cuenta, se expone un proyecto político y se sugiere seguirlo, apoyarlo. El testimonio dio lugar a muchísimos debates en torno a la cultura, a la literatura latinoamericana. Se lo percibió como un género muy latinoamericano. Y vamos a considerar algunos de estos debates. Uno de estos tiene que ver con el concepto mismo de literatura. ¿En qué medida un género que carecía de ficción, que suponía que aquello que se enunciaba era verdad, en la cual la palabra del testimonio se correspondía con el sujeto, el escritor, el informante? ¿En qué medida una escritura, una estética realista, donde no había un trabajo con la escritura ni con los procedimientos literarios, en qué medida esto podía considerarse parte de la literatura en América Latina, o era un texto, digamos, periodístico, en fin, de otra índole? Entonces aquí el debate puso en cuestión los modos en que la literatura, y en términos de bellas letras, se configura en los estados metropolitanos, en los estados modernos, como todo el circuito de producción de un texto literario que precisa de un universo altamente alfabetizado, de una élite que a su vez necesita de prensas, de imprentas, del manejo de la escritura, de un mercado consolidado, de un acceso por parte del escritor a ese mercado, de una configuración de un público por parte del escritor también. ¿En qué medida las clases marginales, en qué medida volvemos a la figura del cimarrón de Esteban Montejo, en qué medida un cimarrón o un analfabeto puede tener acceso, digamos, a este armado, digamos, para poder publicar un libro, para poder escribir un texto y hacer oír su voz? Entonces, considerando aquellas comunidades y aquellos sectores que en América Latina efectivamente no tenían este acceso, es que entonces se preguntan, bueno, nosotros en América Latina tendríamos que redefinir aquello que es literatura y poder integrar, dar de baja un poco o discutir en qué medida vamos a considerar solamente literatura aquello que se vincula con el valor estético, con las bellas letras, y vamos a dar ingreso, vamos a abrir los límites y dar ingresos también al testimonio, porque allí hay experiencias que interesan y que son fundamentales para América Latina y no las podemos desconocer. Entonces, todo este debate puso el foco también en el modo particular en que lo que se denominó el testimonio etnográfico y también etnográfico, antropológico, las historias de vida, cómo se construían a partir de la presencia en realidad de dos autores, por decirlo de algún modo. Con lo cual, bueno, entra en crisis la categoría de autor. Por un lado tenemos al informante,
que pertenece a una comunidad, que es, uno diría, un representante de una comunidad que va a dar cuenta no solo de su experiencia individual, sino de la experiencia comunitaria. Va a hablar en nombre de la comunidad, en nombre de las experiencias por las que atraviesa esa comunidad. Va a ser un tipo en términos de Lukács. Va a dar cuenta de lo local, y en muchas cosas suele ser analfabeto, ágrafo, y en algunos casos incluso el idioma originario no es la lengua madre, no es el español. Pero este informante va a establecer un pacto, digamos, una alianza con un intelectual, que ya dijimos puede ser un antropólogo, puede ser un periodista, puede ser un escritor, quien le va a ofrecer todo el sistema del letrado, ¿no? Va a tomar, va a hacer entrevistas, las va a desgravar, las va a convertir en un texto y esto lo va a publicar en el mercado. Digamos, es el lazo del informante de la comunidad hacia el mercado literario y hacia todo el sistema de producción textual. Entonces, a ver, muchos han utilizado el concepto de heterogeneidad, retomado de Cornejo Polar, y Cornejo Polar observa como en muchos casos en la literatura indigenista y en muchos casos también en el boom hay, digamos, escritores, hay también textos armados en cierta heterogeneidad, como ciertos escritores de una élite urbana, de una élite culta. Sin embargo, en sus narrativas, en sus obras literarias, van a tomar como objeto comunidades, ya sea comunidades campesinas, comunidades aborígenas, en fin, aquello que se sitúa en lo local, en lo marginal. Y cómo entonces ya en esos textos se ve esta heterogeneidad. Bueno, en algún punto el sistema que vimos, esta alianza, ¿no? Una alianza que no deja de ser también conflictiva entre el informante y el intelectual, también terminan por conformar un modelo heterogéneo que justamente va a dar cuenta en gran medida de las heterogeneidades y de las disimetrías en cuanto al acceso a la cultura y al poder que atraviesan América Latina. Entonces, todo esto, por supuesto, lleva a definir y a revisar la literatura de América Latina, el concepto de autor, como recién dijimos, ¿no? Bueno, el gran escritor es como una alternativa al gran escritor del boom latinoamericano. Y también en esta especie de vínculo entre el informante y el letrado, es muy interesante lo que dice, o cómo lo observa Sklodowska, quien, digamos, se corre de verlo como una alianza armónica a este vínculo y ahí mete una cuña, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿en qué momento en esta alianza surgen disimetrías, surgen tensiones entre el informante que quiere decir algo y el letrado que recupera eso y también quiere decir algo o sobrescribe al informante? Empieza a mirar esas tensiones que puede existir en esta suerte de alianza que para algunos aparece como solidaria, como armónica, y que sin embargo ella empieza a hablar en qué medida el letrado puede estar apropiándose del discurso del subalterno. Toma el concepto de discursos heterólogos analizados por Dessertó para dar cuenta de cómo determinados discursos traducen la alteridad
y a través de una escritura de la voz. Bueno, se cortó el video, problemas con internet. Entonces estábamos hablando de cuál es la propuesta, cuál es la lectura que hace Sklodowska respecto a esa supuesta alianza y más o menos armoniosa entre el informante y el letrado, que es el editor del texto. Y ella, bueno, ahí miraba cuáles eran las disidencias que podían surgir, cuáles eran los problemas, las tensiones. Esta cuestión luego se va a ver en diferentes textos, ¿no? Entonces, ella toma también la figura del ventríloco. ¿En qué medida el editor hace hablar, pero en realidad es él el que habla, ¿no?, al subalterno, al informante? ¿En qué medida se apropia, entonces decíamos? ¿En qué medida corta, reordena, corta los testimonios del informante, esas grabaciones orales, las reordena, les da otro sentido, una cronología? En fin, todos estos trabajos con el material en bruto de las entrevistas, ella los analiza como modos de manipulación de la voz del otro. También en este sentido ella habla de en qué medida se puede pensar que es un texto dialógico de dos voces o tal vez sea un texto monológico, termina siendo un texto monológico. En esta línea, lo que muchas escritoras, intelectuales, letrados han hecho es explicitar exactamente cuáles son los recortes, los reordenamientos de las entrevistas. Y en este sentido, por lo menos, aclaran cómo han trabajado con ese material. Lo que es un paso, ¿no? Es un paso muy diferente, es una estrategia muy diferente a sencillamente ocultar esas operaciones. John Beverly, a su vez, dice, bueno, que estas tensiones, estas disimetrías están dando cuenta en realidad de las contradicciones en el seno del pueblo, las contradicciones en las sociedades de América Latina entre diferentes grupos de ciudadanos, comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, ya estábamos más o menos terminando. Quizás lo último que me faltaría mencionar es cómo el testimonio se incluye en una categoría de los non-fiction y que aborda todos aquellos textos que son de no ficción, lo que presupone entonces como pacto de lectura que lo que se dice en el texto representa algo que existe, es decir, que no es una ficción, sino que representa algo que existe por afuera en el espacio de lo real, si podemos llegar a decir que eso de lo real existe verdaderamente. Pero en tal caso el pacto de lectura es ¿no? Es un efecto de verdad, un efecto de realidad. Y también la equiparación que hay entre el sujeto de enunciación y el autor, ¿no? Cuando decimos que son testimonios de Rigoberta Menchú, ella va a asumir la enunciación de lo que dice y en ese sentido se va a ser responsable. El género de la no ficción abarca digamos, testimonios, escritos periodísticos, autobiografías, crónicas, ensayos, es decir, todos estos más o menos arman este mismo pacto de lectura. Todos señalan en muchos testimonios una suerte de carácter de urgencia, un carácter de urgencia que, porque el testimonio viene, una de las funciones importantes del testimonio es la denuncia, entonces viene a denunciar un sistema de opresión que a veces está vigente y en ese sentido hay una suerte de reclamo a la justicia. Esto, bueno, esto es una especie de vínculo entonces del testimonio que pone en escena esto que habíamos hablado de la performatividad.
la performatividad de determinado tipo de escritura. Bueno, más o menos hemos hecho este recorrido sobre los testimonios en América Latina y luego yo les voy a dejar algunos artículos teóricos que indagan sobre este mismo género. Bueno, les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.